Hoy es 8 de marzo. Un día para recordar la historia y la voz de muchas mujeres. Mujeres que abrieron camino. Y mujeres que hoy siguen inspirando. Bienvenidas a Mujer que Inspira. Porque cuando una mujer comparte su historia, abre camino para muchas más. El día de hoy tenemos a Paulina Matla, que nos va a estar acompañando en este tema de sororidad. Comienza adentro, reconciliarte contigo misma, ¿no? Y creo que vivimos un tiempo como muy magnífico donde podemos contar con muchas herramientas para poder hacer nuestros sueños realidad, o a lo menos como yo lo siento, es que a veces puedo ser esa persona que solamente ve todo lo malo que sucede en mi día o lo malo que estoy fallando, ¿no? Entonces eso me agüita y en lugar de sentirme más productiva o más espiritual o más exitosa, me siento como perdida. Entonces, para encontrarme, tengo a mi amiga Paulina Matla. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Lau, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio y también compartirte que en muchas ocasiones yo me siento perdida y pienso que muchas, por no decir que todas las personas, y digo las personas, pero en especial hoy las mujeres, nos sentimos perdidas en un mundo de información, en un mundo de proyectos, en un mundo de talentos impuestos y que opacan los talentos naturales, pero buscando esta aceptación en el masivo, estamos perdiéndonos, perdiendo la tranquilidad sobre todo. Y me quedé pensando, cuando dices mujer que inspira, es una afirmación, ¿cierto? Sí. Ok. Y entonces, como me gusta a mí, ya sabes, el juego de las palabras, yo le preguntaría a las mujeres, mujer, ¿qué inspira? Porque lo que inspires es justo lo que vas a tener que procesar, digerir, adecuarte, porque es una creencia a veces o una inspiración que alimenta una creencia. Y entonces puede volverse en lo que inspire una autoexigencia enorme y eso es de lo que hoy nos gustaría compartirles a ustedes, público de Casa Mandala, y, y pues a todas nuestras amigas y los amigos y nuestras hermanas, el femenino, ¿vale? Entonces, pues gracias por la invitación, Lau. Ay, muchas gracias, Pauis. Pues creo que justo en este femenino moderno que está como saturado de mucha información, pero a veces creo que no encontramos como la verdadera guía que está en nuestro interior, ¿no? Hablábamos justamente de estas creencias limitantes y de este maya que de repente nos metemos en un punto de nuestra percepción y dejamos de notar todo lo demás, ¿no? Entonces estamos como notando ese 1% de lo que salió mal, ¿no? Y observándolo exhaustivamente, machacándonos con todo lo que podemos, viendo ese puntito cuando la pregunta real sería, ¿y eso es real? ¿Eso es todo lo que ves ahorita, no? Como que expandir la mirada de nuestro interior real, ¿no? O sea, sí sucede ese puntito, pero también estamos perdiendo la vista de todo el espectro de lo que somos, ¿no? Claro, de hecho, en descodificación biológica muchas veces les llamaba el gran blanco, como la diana, en donde tú colocas el punto. Y entonces, efectivamente, eso es lo que es nuestro foco de atención. Entonces perdemos todo lo que está alrededor y hacemos un enfoque tan profundo que desenfocamos el resto. Entonces, ¿qué es la primer sugerencia que se daría? El recordar, dar un paso atrás, solo para volver a reenfocar. O tú misma lo decías, cambiar la dirección de la mirada. Y muchas veces tenemos esta información y esta propia competición o competitividad de decir, es que si volteo, estoy como queriendo no ver algo que era justo lo que me llamaba la atención. Sí, pero hay veces que le prestas tanta atención que te descuidas en muchos factores y luego te frustra porque tampoco obtienes el resultado. Es como cuando, mm, ¿cuál podría ser el ejemplo?
Es como cuando se te olvida un ingrediente de la receta, pero ya no hay tiempo de ir al súper y tú eliges no realizar esa receta para agasajar a quien tú quieras, a ti mismo, porque no tuviste ese ingrediente y dejas de ver la posibilidad de tu creatividad. Mm, En ese momento, yo creo que este primer consejo o esta primer sugerencia es, demos siempre una posibilidad de aclarar el blanco y ver la diana completa. No somos una sola cosa y hoy es muy difícil porque además quieres ser femenina, arréglate para dar un buen discurso, quieres haber estudiado, quieres haber llevado a los hijos a atenderlos si tienen un tema, quieres mantener el jardín adecuado, la casa en orden, quieres ser creativa, quieres ser participativa, quieres tener abundancia económica, quieres estar saludable, fitness, pues es que no nos alcanzaría el día. sí, y a veces siento que justo hay una fijación por obtener ese puntito que no quieres. Entonces, ok, pude, no sé, ser más espiritual, pude, no sé, avanzar en lo que tenía, pero ocurre que justo no volvemos a sacar el pelito en el arroz. No, pero espérate. Y entonces deja de ser como algo real y empieza a ser tu fijación, ¿no? Y esa combinación de ver como o cuando reconocemos, porque sí o sí, Pawis, creo que tenemos manías, ¿no? Tenemos manías, o a lo menos hoy me cacho de no, eso no viene de afuera, Lau, eso eres tú con la misma cantaleta, ¿no? Y eso también está importante, ¿no? Porque uno pensaría así de no, 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 es que de verdad la vida me desfavorece en este lado. Y es de no, mano, puedes verlo de esa forma, la vida te desfavorece de esa forma, o también puedes observar por qué tú exhaustivamente volteas a ver ese puntito que no tienes, ¿no? Claro, de hecho es como esta parte de cuando tenemos el reconocimiento de lo que hicimos. Estamos tan acostumbrados, es como un poco la esencia de los noticiarios, ¿no? ¿Cuál es la nota que va a vender más? Pues la más dramática. Y cuando vamos a hablar de lo que sí está ocurriendo, bueno, o de lo agradable. Ahí por algunos años alguien decía, ¿no? Bueno, pues la nota agradable del día. Pues sí, pero era la que menos vendía, porque tenemos una tendencia a observar lo malo y quedarnos allí fincados, como si el sufrimiento fuera un aderezo o una cuestión muy estudiada y muy aceptada en la vida cotidiana. Últimamente en las pláticas de bienestar, en este juego nuevo del apartado laboral y todo, empieza también a cobrar un sentido el bienestar. Y hablando de temas de la agenda del femenino, yo creo que los que se empezaron a sentir mal fueron los hombres. Y entonces empezaron a decir, bueno, pero también necesitamos espacios recreativos dentro de lo laboral y ya, pues ahora ya nos toca como de refilón este beneficio a nosotras, pero hay que encauzarlo, pero más que porque sea como dentro de los aspectos laborales y todo es cómo aprendemos nosotras a darnos un bienestar real, cómo aprendemos a dejar esta automotivación de la perfección para abrazar el equilibrio, el descanso, eh, el error, La compasión, el, la compasión. ¿Qué otra cosa pondríamos? El amor propio, la dignidad, el espacio. Porque la conforme calidad de nosotros, vida. claro, porque conforme nosotros vayamos practicando estos aspectos y dialogándolos y transmitiéndolos y reconociéndolos entre el grupo de mujeres que están a nuestro alrededor, será algo tan cotidiano que no tendremos que explicarlo. Simplemente se asumirá como algo que es necesario. Y aquí, ¿qué tal funciona como el perdón? Porque creo que a veces pensamos, ¿no? Que perdonar al de enfrente es como lo importante, pero muchas veces es perdonarnos justo, te digo, en ese aferramiento a observar otra vez el puntito en el arroz. Claro. Fíjate,
en este juego de palabras, el perdón podría ser como eh, permitir el don, ¿no? Porque estamos tan expectantes siempre al resultado que nos olvidamos de disfrutar el camino y no reconocemos, si no llegamos a ese resultado que había sido la expectativa, planificado, diseñado en el tiempo, ya sabes, le pusiste colores, temporalidad, todas estas cuestiones, lo limitaste. Pero cuando viene el aspecto creativo del cambio, que es la vida misma, o sea, del cambio constante, que es la vida misma, entonces no podemos, pues, reconocer y aceptar que las cosas como hayan ocurrido fueron correctas. Entonces, ahí es en donde tal vez ese otro tip sería, bueno, pues practiquemos el perdón, el descanso. Yo me acuerdo alguna vez que di una charla y entonces yo les decía, yo me perdono a diario. Y otras personas decían, Qué pero ¿cómo lo hermoso. hacen? ¿No? Es que a veces, o sea, pero es una práctica, de veras, se tiene que meter eh, en la charla del día a día. Y no porque a veces, como dicen, no, el perdón ni siquiera existe. Ok, está bien, tenemos tantas teorías, pero estamos hablando de la realidad de poder aceptar los hechos como ya ocurridos y tener una paz con eso. Y además, una expectativa siempre del mejorar, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué nos perdonamos? Aquello que no llegó al fin que nosotros queríamos o en el tiempo en el que nosotros queríamos. Entonces, es como, vamos a darnos otra oportunidad, vamos a ser compasivos. Me Es gusta. como, sí, es como pues sí, ¿no? El estarnos abrazando, porque como dijiste, creo que somos duras cuando observamos ese 1% del pelito en el arroz, pero podemos empezar a ser compasivas si vemos que somos el proceso. Y así ocurre dentro de mí, ¿sabes? Como que veo algo en lo que yo fallé, yo hice mal y me absorbe horriblemente toda mi energía hasta que de repente eh, yo sí, pero este no es un punto final, ¿no? O sea, este no es el punto final, esto es como el caminito para poder seguir subiendo. Igual y no tienes el 1000 de energía todo el día, pero va subiendo y eso empieza a ser como suave conmigo, de claro, claro, puedo ser mejor, ¿no? Claro, y fíjate, ni siquiera como algo aspiracional, lo dijiste muy bien, ir ascendiendo, o sea, tú dices ir subiendo, y claro, ¿qué es la vida? A veces tenemos este concepto de que en algún momento nosotros en esta vida vamos a visualizar estar en el podio del poder y mantenernos allí vivos. Mi creencia es que el día que lleguemos al podio, pues ya no estaremos aquí, porque se habrá acabado la pedagogía de este tránsito de vida que estamos llevando, ¿no? Y fíjate, los hombres, por naturaleza, biológicamente hablando, tienen que enfrentar la frustración día con día. Y la frustración en ellos los lleva a empeñarse en conseguir el resultado, pero como su trabajo en la historia es la frustración, están asumidos a caerse y levantar y volver a empezar. Y no importa. Y bueno, ya tenemos los grandes logros, ¿no? Ahí vienen con el mamut, ahí traen creando cosas que son La para rueda. ellos, exactamente, y que les nació o les surgió de una necesidad propia. Y también han sido amorosos en algunas cuestiones y logran hacer algo para los demás, ¿no? Bueno, evidentemente para la familia, pero en este caso, pues para las mujeres. Pero el tema de las mujeres biológicamente es la inseguridad, ¿ok? Sentirnos inseguras es lo más fácil para nosotros o es el Sí. tema del femenino, pero fíjate, lejos de que frustración versus empeñarse, en el caso de las mujeres es inseguridad versus un más, porque entonces dudas y dudas y dudas y te ciclas en ese momento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tener palabras de aliento para las mujeres. Yo tengo una experiencia personal de alguien que muy querido me dijo, una mujer muy querida por mí, me dijo, es que no me ayudas, nunca me echas porras, porque en mi forma de pensar, en mi historia, en mis creencias, es más seguro
protegerse totalmente y nunca irse a aventar de la barda, porque alguna vez me paré en la barda, me empujaron y me rompí los dientes. Entonces, yo aprendí que no, es mejor detenerse, repensar, no avanzar, ¿ok? Vámonos con tiento. Y cada vez que alguien me propone una cosa nueva, sale mi yo inseguro y ahí me proyecto y entonces yo le digo, pero ¿estás segura si lo vas a hacer? Pero ya lo logras, pero ya dimensionaste todo, pero ya compraste un seguro, pero ya invertiste, pero ya, bla, bla, bla. Y entonces ella me decía, es que tú eres una detractora porque no me logras impulsar. Entonces, yo misma empecé a observar, gracias a eso, gracias a abrirme y a perder la inseguridad de, hijo, estoy perdiendo terreno con esta persona, me abrí a escucharla y decir, bueno, Paulina, ¿cuántas veces a ti misma no te echas porras? Y entonces empecé a ver que muchas veces yo esperaba que las personas me ayudaran y ahora es como, ok, escuchando esto que fue doloroso escucharlo, es como, ok, tú puedes. Y me cacho muchas veces en el día diciéndome, no, sí puedes, solamente enfréntalo, ve y cómpralo tú, ve y hazlo tú. Eh, y creo que eso es lo que a veces tenemos que encontrar de nuestras hermanas, lejos de compararnos y hacernos más chiquitas, lejos de sentir las palabras a veces como un me estás acribillando, es cómo le doy la vuelta a esto y tomo de esta sensación incómoda lo bueno. Claro, con sus limitaciones si realmente hay violencia, pero muy pocas veces, digamos, es una violencia tan real, ¿no? Entonces es, ¿cómo tomo esto como trampolín para impulsarme? ¿Cómo me mantengo creciendo, subiendo, como dices tú? Híjole, con esa compasión, ¿no? Estaba escuchando un relato de Thich Nhat Hanh, cómo trabaja la compasión, y él explicaba así, es como si estás en un cuarto frío y tú prendes la calefacción, ¿no? Entonces entran las partículas de calor y no corren a las del frío, entra la partícula de calor y abraza al frío. Y me quedé, qué hermoso, ¿no? Como que yo en mi afán de comprender como la compasión, pues sí llegas como de ya, ¿no? Con esta niña interna que hoy observo, es como ya, sí, está muy mal, sí, ya vámonos para allá, ¿no? Y en esta observación de no, es abrazas, ¿no? Llegas con calorcito y es de sí, o sea, no es que la quites de me estás estorbando, hazte para allá, sino más bien es como esta parte de sí, así es, ¿no? O sea, aceptamos el momento como es, no hay, no hay perfección, lloremos juntas, ¿no? Y caminemos juntas en este abrazo, ¿no? Como que yo lo veo, también cuando estabas mencionando como así, ¿no? Como llegar a abrazar. Sí, de hecho es el punto de equilibrio. Muchas veces tú y yo hemos tenido charlas en donde decimos, bueno, pero ¿cuál es el punto más importante? ¿La presencia? No, el equilibrio. No, la calma. La Es que paz, es así. todo. Claro, es que es todo. Es todo. A veces se necesita incluso la rigidez, pero en un sentido equilibrado, en donde tus expectativas no te lleven a un punto demasiado álgido, pero tampoco la pereza nos gane, ¿no? Entonces, hay que ser Ujú. equilibradas, hay que escucharnos, hay que, hay que observarnos, hay que sentirnos. Otra cosa que también he platicado muchas veces contigo es como, de momento eran una horda de sensibles, versus mí, que era como todo rudo, y vamos a sacar la sierra, y vamos a componer, y cómo lo vamos a ordenar. Y ustedes me enseñaron a sentir, y, y a mí me daba mucho miedo sentir. Y tal vez algo también les he podido compartir de no seamos tampoco tan sensibles. Vamos a hacer cosas en donde vamos a volvernos más manuales. Entonces, si empezamos a tejer una red en donde exaltemos los valores que ya todos tenemos y hagamos como un registro ecualizado de, ok, vamos a subirle un poquito. Alguna vez tuve una terapia donde decía, te voy a subir un poquito los celos. Y yo decía, ¿cómo? Y decía, sí, porque tú no demuestras nada, es como, no me importa. Entonces decía,
tú necesitas subir el nivel de celos porque está como muy por debajo y entonces tampoco inspira, o sea, no comunica lo que se necesita. Entonces, si nosotros empezamos a vivir presentes y a trabajar observando las cosas con menos juicio, con más ecuanimidad, entonces podemos aceptar la luz y la sombra en un punto de equilibrio, que también lo dice Thich Nhat. No tan acercados a la luz en donde nuestra sombra se vuelve inmensa, ni tampoco metidos en la sombra donde la soberbia nos absorba. Entonces, este punto de la compasión sería justo el equilibrio de pues de nuestras intenciones. Tenemos que aprender a ser muy entendedoras, que es per se amorosas. Como que en una reconciliación con uno misma. Sí, un reconocimiento a uno misma, que va a vincular a todos los seres. Es que todas aquellas cosas que logremos equilibrar en nosotros va a hacer que nuestro temperamento sea equilibrado. De verdad, yo sí sueño con un mundo en donde podamos transigir las diferencias. No como este aspecto alguna vez, pero no, la verdad es que desconozco, no recuerdo bien como la frase total, pero era que no se necesitaba tolerancia, porque la tolerancia era como, ah, bueno, ya te tolero, pero no es que lo entienda. No, es el respeto y reconocer que tenemos distintas historias, distintos momentos, distintas razones. Y no tenemos el tiempo para andar investigando las razones de los otros, pero sí tenemos un punto de reconocer que si lo está haciendo, pues no lo está haciendo porque esté loco, segura o loca. Seguramente lo está haciendo pues porque tiene sus propias razones. Y yo siempre digo, tiene una razón, respetemos su razón. No la conocemos, no la entendemos, pero tampoco tenemos el tiempo para estar investigando tanto y emitir un Sí, juicio sin. Pero ¿cuántas veces del juicio te lo has hecho a ti, Laura? sí, 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 no, creo que es lo que estábamos platicando, ¿no? Que ahí va el maya, ¿no? Ahí va la construcción mental de la escena, cuando igual y tú me puedes decir así, Lau, o sea, X en la vida, y yo, no, no viste, porque seguro y no sé qué, y es real lo que yo pienso, ¿no? O sea, pero es real dentro de mi debraye mental, ¿no? Porque Sí, eso es lo real. sí, ahí en esa escena que tienes en la cabeza, tú vas a tomarlo como lo único. Es que sí, bueno, pues era el espejo que mencionaba el señor Ríos, no sé si es Ríos, este, creo que sí, sí, no, ahorita no. Miguel Ríos. Mm. Pero no sé si es el cantante. Bueno, Miguel, el que escribió el libro de Los Cuatro Acordes. Ah, Miguel Ruiz. Es, gracias, era con R. Ríos es el cantante. Miguel Ruiz. Y entonces es como lo que decía el señor Miguel Ruiz. O sea, sí, pero es el espejo. Pero ¿cómo puedes cambiar el espejo? Además, últimamente, ¿por qué estamos tan empeñados en cambiar el espejo de los demás? Yo creo que eso ya también fue la agenda mucha. Yo en este tiempo y después de un proceso de duelo enorme, yo digo, bueno, a veces me sentía presionada por las personas y era amor. A veces me sentía abandonada por las personas y era amor. A veces me sentí de muchas formas, pero en realidad era el amor que cada quien podía, ¿no? Cuando me exigían, cuando me daban de más, cuando. ¿Y cuándo se volvió correcto todas esas situaciones? Hasta que yo tuve paz. Y entonces volteo, veo todo, hago una retrospectiva y lo único que me puedo decir, bueno, pues me hubiera gustado tener esta sabiduría antes y ahora ya sé que para el futuro muy probablemente no voy a tener sabiduría porque, insisto, yo creo que cuando alcance el nivel máximo de sabiduría ya no voy a estar en este plano, este, pero sí quiero recordarme para el futuro que el error, que la incomodidad, que lo que parece lento, es también parte de la perfección y que siempre la vida en su movilidad o en este balanceo va a llegar a un punto de equilibrio y yo quiero ayudar y contribuir con toda mi inteligencia, con toda mi capacidad de
razonamiento emocional, intelectual y demás, y de acción, quiero ayudar a ese balanceo lejos de otra vez volver a tomar un extremo de la balanza y enjuiciarme y vivir esta pesadez. Hay como muchas mujeres que están dentro de ese mundo interno que tiene mucho ruido, ¿no? O sea, sí entiendo que sí o sí un apuntar a la luna es como, ok, ten amor hacia ti misma, ¿no? Respira, ¿no? Sí puedes estar observando eso que no te gustó, eso que hiciste mal, eso que fue un pecado capital para ti, pero también algo bonito, ¿no? Como que sacarnos de esa perspectiva pesada para justo darnos ánimos y, y tal vez hasta con una disculpa hacia nosotras mismas, ¿no? Como en este punto de sí, sí, la verdad, yo soy la que duro y dale está con ese tema, vamos a hacer como este espacio seguro dentro, ¿no? Porque hay un espacio seguro dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotras, que independientemente que las actividades cotidianas nos ganen, ¿no? Como algo cotidiano para todas las mujeres, yo creo que es lavar los platos, ¿no? Hacer la paz con ese demonio. Es como, ok, no, no es un demonio, ¿sabes? No, no, no te va a pasar nada, no, no. Y hagámoslo divertido y cómo podemos hacer increíble este momento. Porque tú sabes, ¿no? Todos los momentos podemos, si le dedicamos como ese granito de presencia, puede ser un gran momento. Claro. Y además, hay muchas veces que estamos en un sentido de emergencia, pero realmente la emergencia es inexistente. Y yo pienso que eso contribuye mucho al ser humano. Fíjate, hablando o tomando un ejemplo un tanto burdo, pero real, es como el tema de las finanzas, por decirte. Hay veces que nos preocupamos y nos diversificamos tanto, y más en el último tiempo, nos diversificamos tanto por cada vez generar más recursos para mantener un estilo de vida idealizado, pero en ese maximizar los recursos, nuestros egresos también se ven superados porque gastas más en a lo mejor transportarte a los diferentes trabajos, quedas mal con algunas personas con las que te comprometiste porque ya se te olvida, porque ya tienes que hacer otras cosas. Eh, Entonces estamos saturados y hay que generar esa revisión de decir de todas las tareas que nos hemos cargado, cuáles son las que verídicamente son importantes, sobre todo en la agenda de una mujer que trabaja. ¿Cuáles son las verdaderas tareas importantes como para poder decir eh, en dónde estoy parada con los pendientes, en dónde estoy parada con las inversiones? Un tanto burdo de las finanzas en donde nos buscamos tantas tareas para poder generar recursos, pero también esas mismas tareas y esas mismas acciones nos llevan a un gasto superior. Entonces, ganamos tres, pero antes gastábamos dos y ahora ya gastamos cuatro para poder alcanzar esos tres. Y nos vamos perdiendo en como esta malla de, ok, listo, de tantas tareas que tengo, ¿cuáles eran las adecuadas? Y cuando decidimos enclochar, que en la anterior charla volví a explicar lo mismo, era cuando decidimos como meter el previo al freno, nos damos cuenta, Lau, que hay una serie de cosas que no necesitamos como perseguir tanto, el estilo de vida, el dinero, el tal, porque se nos están yendo los años valiosos con los hijos, porque también ser mujer era parte de llevar esa familia, porque también se disfruta el momento del silencio, porque no era todo el tiempo lavar trastes, como dices tú, o meter las cosas a la lavadora, cuando a lo mejor los hijos querían ir al parque. Y entonces hay cosas que se resultan invaluables y que van a tener un tanto más de sentido para la vida que el tema financiero. Y a veces, te digo, genera un desequilibrio al grado tal que todo tienes. No te alcanza de todos modos, porque entre más generas, pues más gastas. Y dos, tampoco te hace sentir satisfecha.
porque entonces viene esta carga de sí, pero no los pude atender. Sí, pero tampoco di el ancho en la casa. Y en este sentido, yo pienso que sí necesitamos hacer una reevaluación de que, como bien dices tú, todo está en la cabeza. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es el diálogo interno que estás teniendo para que esa sea tu realidad actual y empezar a revisar si esta realidad es congruente con mi sentido actual, con la edad actual de mis hijos? Porque a lo mejor yo voy, corre, comportándome con los hijos como si todavía fueran unos bebés y en realidad ya no. Si he cumplido o no con la familia. A lo mejor ya tienes la casa limpia, recogida, ya tienes la casa estable, pero tú sigues pensando en la emergencia de hace muchos años donde te preocupaba cómo iban a ser la familia donde creciera tu hija, mis hijos. Y a lo mejor ya no se parecía a eso. Simplemente yo nunca hubiera expectado que mis hijos no tuvieran una figura de su papá, pero la vida lo decidió por mí. Y en ese sentido, hay veces que yo me cachaba tomando decisiones con base en una idealización que ya ni siquiera era el territorio real, porque ya tenía yo mucho tiempo de estar transitando en un, pues en un escenario donde imaginariamente me daba mucho miedo. Entonces, pero ya lo estaba yo transitando. Entonces era como hasta que me pude quitar como este telón Expectativa, ¿no? Ujú. también y decir, oye, tiene mucho que estás allí y sabes que realmente no pasó nada. Y puedo pensarlo desde muchos aspectos, ¿no? Porque estaba la familia alrededor, porque estaban los amigos, porque pues, estaba Dios y porque al final de cuentas también lo charlábamos. El depredador no está rondándote tantas veces como la imaginación lo cree. Lo crea muchas veces, pero cuando el depredador de veras se funciona, digo que no te pones a abusar biológicamente y sales adelante. Lo que pasa es que te queda una gran huella de un temor inmenso. Y yo creo que hay que meternos en la realidad y revisar constantemente la actualidad para ver si el tratamiento que estamos dando a la situación actual es el acorde en cuanto a la versión de Windows, decía un maestro de descodificación, con el que estamos jalando, ¿no? Pues lo mismo, pues seguimos como en esa mente sin aterrizarnos y yo creo que un norte podría ser como eso. A mí me quedó muy claro cuando hicieron este estudio que el hombre más feliz del mundo era un monje, no sé si tibetano, un monje zen, pero un monje, ¿no? Que no tiene posesiones. Y tú así de cómo es posible que el monje que no tiene posesiones sea de los más felices, ¿no? Eso a mí fueron de las primeras cosas que me volaron la cabeza oye, no, pues sí, efectivamente. Y así empecé a meterme como al mundo hinduista ok, entonces tú tienes que darte semillas de, ok, vamos a cultivar la paz, vamos a cultivar amor, vamos a cultivar como la gratitud, ¿no? Que abre puertas, ¿no? Y, y ese norte, independientemente de la situación en donde yo crea que esté, porque hoy siento eso, ¿no? Como que yo creo que estoy parada, pero es efectivamente eso, o sea, tú crees, ahí viene tu creencia, decirte que aquí estás parada, vamos a ver si sí o si no, independientemente, a cultivar la semilla, ¿no? A cultivar la semilla de ese autocuidado, ¿no? De esa contención hacia nosotros, porque creo que si nosotras no estamos bien, pues cómo vamos a cuidar a los demás, ¿no? En esta parte de, pues energética, ¿no? Porque creo que la calidad de nuestra energía hoy no se toma en cuenta y creo que esa calidad energética, híjole, pues es tu calidad de vida. Claro, y sabes, la frustración más grande de nosotros a veces es que esa calidad energética la vamos perdiendo por el otro, por los otros, por Ajá. darnos, por agradar, por encajar, etcétera. Y luego viene la maravillosa respuesta de los hijos de, pero pero ¿por qué estás tan preocupada? Deberías estar más relajada. O las parejas, ¿no? También como, pero pues tú relájate. Y entonces ahí uno lo siente como un golpe, pero es una realidad. Muchas veces
no quiero caer en esto de cuando te dicen a veces, pero yo no te lo pedí. Eso no, porque eso sí da coraje, pero eso sí enoja. Pero esta parte de genuinamente, hay veces que los hijos me dicen, pero ¿por qué te preocupas tanto? Lo que decíamos, ¿no? Pues deja los trastes para mañana. ¿Y dónde yo me pesqué? Que no es bueno dejar las cosas para mañana, no hay que hacerlas hoy. No lo sé, pero para otras cosas soy bastante procrastinadora porque no me da el caco, porque precisamente energéticamente ya no me da más. Entonces estoy muy ocupada de los trastes, pero no estoy ocupada de cosas que realmente me podrían estar haciendo feliz, incluso el descanso. Eso me gustó como lo dijiste. Y otra cosa que me hiciste pensar con esto del monje era, mm, hay una canción, a mí me gusta mucho relacionar las cosas con las películas y las canciones. Hay una canción que canta Víctor Manuel, algo del sol, pero el punto es que una frase que yo interpreto así, no es que la letra de la canción diga así, pero es como luchamos mucho por tener cosas y ya que las tenemos, ahora vivimos preocupados y ocupados de cuidarlas, porque no nos las vayan a quitar. Entonces, en esta simplicidad, nosotros podríamos alcanzar la felicidad. Y esto también me remonta a una cosa muy, muy bonita. Una de las cosas más duras para mí en los momentos cuando era yo una mamá de niños pequeños, por lo tanto una mamá más joven, era que mis hijos nunca se reían conmigo como los hacía reír su papá. Así yo hiciera las mismas gracias, nunca lo lograba. Y creo que parte de eso era porque nunca alcanzaba a relajarme tanto. Ahora que soy un tanto más relajada y de alguna manera me diría yo a mí misma en esa sarcástica forma de decirme un poquito feo, pero ya no tanto porque ya también eso lo he ajustado, según yo. Eh, yo digo, tengo la desfachatez de ser o actuar demasiado relajado y entonces escucho carcajadas de mi par de hombres muy divertidas. Mm, Entonces, Laura, y para empezar a bajar la intensidad de esta charla y las revoluciones de esta charla es, la felicidad está intrínseco en lo más simple, en lo menos elaborado, en lo que te lleve menos tiempo de pensamiento, en lo que te abstraiga mucho menos. En eso está seguramente la felicidad. Y cuando digo que te abstraiga menos es que te abstraiga con tormento, porque, bueno, seguramente si haces algo que te da pasión, te nutre, ¿no? Y te alimenta. Pero también a veces hasta de las pasiones tenemos que cuidarnos. Entonces, volvamos a este sentido equilibrado, pero también a esta simplicidad de vivir más desfachatados y más en la tranquilidad. Seamos, seamos unas mujeres que se aman a sí mismas y que abastecidas en ese amor podemos ser el amor mismo. mm, me encantó cómo lo dijiste porque es real, ¿no? Pues, cómo logramos tener más felicidad bajando nuestra dureza, ¿no? Esa coraza, ¿no? Esa coraza como muy dura de no, la realidad es de esta forma, es que si yo no me preocupo con esta intensidad 10 no va a poder ser, y eso es lo menos real. Creo que ahorita con este diálogo que también estabas diciendo, es como eso, y qué tal si eres más relajada, o sea, la realidad veamos cómo se mueve si eres más relajada, ¿no? Y el diálogo interno puede estar como saboteando ahí de, no, ya viste, mira, ve cómo falla, ¿no? Pero si ahora sí que aguantamos un ratito a ese diálogo y seguimos observando, yo creo que podemos observar que nuestra realidad va a ser más agradable, más ligera también para los demás y adentro. Entonces, creo que siempre es como un juego de sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso. mmm, y aquí me acuerdo de una amiga y no solamente es una, ¿sabes? Varias amigas que es así como, no, la cocina tiene que estar como sin el plato sucio, eh,
para que sea una casa exitosa. Y tú así de, híjole, no, yo ya rompí la paz con esa realidad, ¿no? Con esa realidad de que ahora resulta que los platos me van a decir sí o no que estoy haciendo un buen trabajo. O sea, no, No, hoy y ya no déjate lo eso. acepto. ¿Cuántas veces nos hemos comprado últimamente? Te digo, ya es tanta información que ya no sabes uno ni para dónde. Sí. Este, un sentido de la abundancia es el orden y la limpieza, ¿no? Con el Feng Shui. Y entonces dices, ok, sí, pero ¿siempre? Y entonces a lo mejor no es precisamente que atraigas como cosas negativas. La situación es que ya tu tormento es per se una cosa negativa. Entonces te Sí. estás arrastrando del cansancio y la cocina está tirada. Dices, no, claro, ahora ya justifico por qué me está yendo tan mal, ¿no? Cuando en realidad puede que no sea así. Platicábamos hace rato de un texto que pululan por internet y que de momento era un texto que se lo atribuyen a Hipócrates. Y justamente decía, ¿no? Mm, Hay veces que tú te quejas de que tienes muchos problemas, pero pero no cultivas entonces como la paz, la tranquilidad para mantener esta armonía en ti, este equilibrio y por lo tanto salud. Pero de momento cuando la enfermedad se presenta, entonces toda tu atención y todos tus problemas se agotan porque ahora solamente tienes un problema. Entonces, híjole, sí tenemos que centrarnos en recapitular, en volver a jalar las riendas, en salir de todo este humo de problemas imaginarios para poder atender los verdaderos reales que te estén pesando. Esos, pues sí, poner la tarea allí, voltearte a ver a ti, si tienes realmente un desorden continuo, es en los cajones, es voltear así, ponerte a arreglar los cajones. Si tienes un abandono de las cuestiones laborales, es sí revisar por qué has dejado abandonado tu trabajo. Si tienes un problema de pareja, es sí, pues por qué lo has tenido, pero no todo al mismo tiempo. Es poder entrar en un sistema organizado en donde te permitas saber que vas atendiendo una sola cosa, y ya lo decía San Agustín, si tú corriges o te empeñas en corregir un tema, seguramente se van a ir corrigiendo los demás. Pero cultivemos la armonía con mucho amor para prosperar en la salud, porque creo que En el esa sí gozo de la también vida, es la ¿no? base. En el gozo de la vida, porque creo que es como, y me cacho muy frecuentemente en ese hábitat de mi cabeza, ¿no? Donde está seguro la voz de mi cuidadora número uno, diciéndome de todo, te digo, estas partes que tengo que hacer y tengo que resolver. Pero si yo le aumento como de chiquita me salía natural, ¿no? Era de, Laura, lavas los platos y barres y así yo me sentía la cenicienta, pero para que puedas ir a la tienda por tu gansito. Entonces, uno quién sabe de dónde sacaba las fuerzas, ¿sabes? Pero con el gozo de la vida uno le daba a B, C y ni costaba trabajo sacar eso. Y hoy puedo regresar ahí, ¿no? Como que veo los platos, la montaña de platos, y es intimidante, pero yo así de, no es un monstruo. Si se hace con gozo, te puede elevar, ¿no? Y mi vibra es totalmente diferente si lavo los platos en este pesar así de monumental, con este monstruo, a si me pongo un podcast y estoy así platicando contigo, ¿sabes? Es totalmente diferente y es la misma acción. Entonces, el gozo de la vida o recuperar esta parte de subirte, ¿no? Y saber que energéticamente sucede algo importante en la vida si estamos en una frecuencia o en otra. Sí, ahí también yo creo que tendría que ver, este mundo cada vez nos hace más distraídos porque tenemos muchas tareas. Se fomentó mucho este aspecto multitask, ¿no? Y a las mujeres que nos re que te encanta, porque como éramos recolectoras, entonces, Mm, entre más tareas, pues nuestra especialidad arcaica era precisamente el recolectar y el de los hombres era la cacería. Por lo tanto, los hombres están direccionados hacia un solo término. Y nosotros, ¿qué decimos? Son una bola de inútiles porque nunca pueden hacer, o sea, sirven solo el una jugo y cosa. 3, Sí. exacto, el jugo y 3 horas después los huevos y 2 horas después medio arreglan. Y nosotras nos encargamos durante mucho tiempo de exaltar mucho el hecho de que podíamos hacer muchas cosas
a la vez y todavía nos sumamos las tareas de, bueno, y ahora vamos a ser grandes profesionistas. Entonces, yo creo que es también necesario empeñarnos en no componer al mundo. No tenemos por qué. Y entonces, hagamos cada una de nosotras nuestra propia tarea. ¿Cuál? Una, enfocados, disfrutados. Les aseguro, vamos a tener mejores hijos, más tranquilos, más responsables también. Dejemos de cargar al mundo. Yo lo he practicado y siento que hoy funciona. Y antes yo decía, es que si no lo ayudas eres una mala madre. Ahora me cambié el speech y yo digo, no, es que si lo ayudo tanto, soy una mala madre, porque no le estoy dejando crecer. Y me ha Mm. funcionado re bien. Y cómo es eso, lo importante, ¿no? Que nos suba de una forma u otra, pero energéticamente se siente, ¿no? Se siente. Y entonces ahí podemos ver como ese apuntar a la luna de, ya, ¿no? Creo que vuelven a ser como estas emociones. Si yo te preguntara, eh, ¿por dónde comenzaría tu agenda si tu prioridad fuera vivir en paz? ¿Qué me contestarías, Paulis? Para mí, por el descanso. Y hablo de un descanso mental, que es la aceptación de los hechos, que seguramente me llevarían a direccionar mucho mejor mis acciones, a mantener un buen presupuesto de mi acción y mi descanso. Hoy sé que es así. Hoy, si algo me quiero recordar a diario es, ten paz. Y cuando te enojes, respira. Hoy hice un berrinche del tamaño de la vida. ¿Por qué? No lo sé, pero salí muy molesta y entonces mm, yo me estaba dando cuenta que era un berrinche muy absurdo y más bien estaba yo repitiendo mantra y me escurrían las lágrimas y yo decía, estoy toda enojada, pero en realidad no sé por qué estoy enojada. Y por un momento dije, te deberías de ir a investigar en tu pasado, qué es, cómo se está sintiendo. Yo dije, no, mente, no, gracias. No, o sea, hoy solo lo quiero llorar, punto. Ni sé qué Está es, pero bien. seguramente se va a curar. Y tú nos has enseñado mucho eso, ¿te acuerdas? Cuando reconoces la emoción y ya, o sea, pero ya no tienes que ir a hacer toda una estructura, ni una investigación, ni te paras ahí. No, no, o sea, solamente dije, bueno, ya. Y ya al ratito yo solita me tranquilé, decía mi sobrinita, yo solita me Mm. tranquilé. Y ya entonces ya dije, listo. Ay, ¿qué fue? No lo sé, pero no siempre tenemos que saberlo todo. Entonces yo me procuraría el descanso, Lau. ¿Y tú? Sí, yo creo que también el descanso, brutalmente. Sí me eché mi power nap a no me acuerdo, a las 5 de la tarde, porque de verdad, y ese fue un consejo de nuestra compañera Dulce, que me dijo, Lau, sí, sí, duérmete en las tardes, por favor. Y yo, sí, es que de verdad, así uno psicópatamente así, y uno no se da cuenta que está psicópata, No, no, pero, te voy a convencer, yo tengo una hermana maravillosa que no voy a decir cuántos años más grande que yo es, pero neta sí es más grande que yo. Y mis hijos que viven conmigo, alguna vez dijeron como, mi tía es más grande que tú. Oiga, me ofendí. Pero esa mujer tiene una cualidad. Y se las enseñé ahora a todos los del trabajo y dijeron, no, sí, pa, no, sí, sí, hay mucha diferencia. Y yo, cállense. Le dije, pero yo he vivido mis traumas también. Mi vida ha sido difícil, pero esa mujer tiene una cualidad y es que duerme todos los días, una siesta. Oigan, descansar tiene unos factores impresionantes de bienestar. Y nosotros cada día, bueno, no, ahora no lo sé, pero en su momento premiamos mucho el esfuerzo máximo. No, no se lleven al extremo. Y si ya dos necesitan mujeres de ayuda, bienestar, pidan. ya dos mujeres de bienestar dijimos lo mismo, ¿no? Si nuestra agenda fuera como nuestra prioridad fuera vivir en paz, que creo que energéticamente en el mundo es lo que necesitamos, ¿no? Ahora te digo, con los hechos que pasaron acá en el fabuloso estado de Jalisco, de verdad volvemos
como a botar todo y a ver lo importante de la vida, ¿no? ¿Y con qué te quedas con eso? O sea, con la vida, o sea, pues agradeces la vida, ¿no? No hace falta nada más que agradecer la vida y saber que, que estamos en un lugar seguro, ¿no? Dentro podemos encontrar como ese espacio seguro. Claro. Y Mm, yo creo que con eso vamos a empezar a cerrar hoy, con eso que acabas de decir. Tenemos la cualidad insertada del- de la tranquilidad. Y las prioridades no tienen que ser enseñadas a la mala. Mm, creo que sí te contesto, y si no lo voy a contar aquí. Estaba leyendo un libro de economía en donde hoy, insisto, somos privilegiados. Nos bañamos a diario, vivimos con un control en la mano, tenemos comunicación inmediata, quieres llegar a un lugar, tienes el avión para llegar. Hoy todo es sumamente barato porque hay muchas cosas que son alcanzables para algunas personas y la comercialización y el marketing te siguen poniendo la chuleta muy alta y tú sigues diciendo, es que no me alcanza y no tengo. Pero mm, justo nos comparaban con las sociedades del pasado. Y entonces vuelvo a insistir en esta parte de si hoy pudiéramos tener una charla con Dios, creyendo que ha sido el creador de todo este universo, eh, yo creo que nos volvería, o sea, le volveríamos a decir, sí, pero no estoy satisfecho. Entonces, aprendamos a tener satisfacción por nosotros mismos, que es un equilibrio entre nuestra acción y nuestro pensamiento. Abracemos la salud y la armonía, reconozcamos nuestras cualidades y las de todas las personas alrededor, ayudemos genuinamente, tengamos una sororidad, es decir, una hermandad con las mujeres, dejemos de exigirles mucho más, dejemos de exigirnos a nosotras mismas mucho más, vitoreemos a aquellas mujeres que tienen como prioridad la agenda laboral, pero también vitoreemos a aquellas mujeres que tienen su dirección en ser o ejercer una maternidad enorme, eh, muy completa, así como también a las personas que en cada faceta brillan, porque el ser mujer es un gran círculo y por lo tanto es una esfera enorme que tiene muchas facetas. Y así como el aro de luz que está en tu video, eh, en en estas facetas, en esta gran gama de colores, cabemos todas porque somos una sola y cada quien respetará las razones del otro o de la otra, en este caso, para funcionar. Entonces, yo les mando particularmente hoy un abrazo a todo el femenino, a todo, porque valoro cada una de las cualidades que aportan a este mundo, gracias a que existen toda la gama de la variedad que engloba al ser mujer. Y en especial a las mujeres que han abierto brecha laboral, pues hoy un reconocimiento especial por todo lo que tuvieron que pasar de obstáculos para que las que vienen detrás puedan ahora no solo preocuparse de lo laboral, sino también hablar de lo anímico y otra vez regresar a esta parte espiritual, nuestra aportación familiar y todas esas cosas. Gracias a cada una de las mujeres que componemos este mundo, que somos como, somos un gran universo. Entonces, gracias, Laura, a ti mm. por siempre brindarnos esta intención tuya de seguir contribuyendo y construyendo este mundo para ti y sé que es para todas tus hermanas, pero especialmente es este esfuerzo que tienes tú por crearle bases para un mejor mundo alma. Entonces, gracias, Muchas gracias, mi Pawis, Michelle.
por este diálogo y pues recordamos a las mujeres que están suscritas a este canal que vamos a tener más pláticas de bienestar y que justo pues un motivo muy importante para mí es que dejemos de luchar adentro, ¿sabes? Que muchas veces pensamos que la guerra está afuera, pero si empezamos a dejar de luchar contra nosotras mismas o dejando de observar esa lucha que ahí está y más bien empezamos a observarnos o a cultivar esa paz, esa sororidad, que es lo que quiero mostrar también aquí, ¿no? Que somos capaces de crear cosas bellísimas simplemente porque queremos, no necesitamos más. Internet que tenemos y ganas y el gozo de la vida. Que regresemos al gozo de la vida, eso les deseo a las mujeres. Y mi Pawis Bella, pues muchísimas gracias por regalarnos este diálogo que creo que tiene todos los temas que son importantes para que una mujer pueda observarse y abrir un camino importante hacia su felicidad. Muchísimas gracias. Namah Shivaya. Te abrazo, les abrazo con mucho amor. Les estoy preguntando si hoy pudieras sentarte frente a tu versión adolescente y mirarla a los ojos, ¿qué le dirías para que deje de dudar de sí misma? Que no se llene de conocimiento. Que no busque afuera. Que equilibradamente siga como su estilo, porque yo sé que le gusta investigar y que le gusta conocer y que ella entiende a través de aprender o investigar y comprobar, pero que también le dé cabida al sentir, a esta parte naturalmente sabia que existe en cada ser humano. Puedo decir que como por el Mahat, que es como la divinidad en la máxima expresión, y que es ese momento en donde tú no tienes que hacer mucho y exacto, no tienes que hacer ni que tener ni ser algo en específico, sino solamente sentir. Y entonces seguir esta intuición y ir hacia adelante, confiar en ella. Creo que eso le diría. Namah Shivaya. Bring the sun. Our lives matter. Oh, bring the sun, bring the sun. Standing in the morning light, we'll never face another night together.